Santiago Esparza, miembro de la Asociación de Amigos de la Historia de San Adrián. ¿Con motivo de qué? Pues de que en esta semana de diciembre, se organiza la Semana Cultural, organizada por esta misma sociedad. Nos encontramos con Santiago, quien es el que abre este ciclo de actos. Será a partir de las 8 de la tarde en el Salón de Actos de la Casa de Cultura, con una charla titulada Orígenes de San Adrián. Lo primero, buenas tardes, Santiago. Buenas tardes, Javier, y gracias también por haber invitado, porque realmente esto que se está tratando de hacer creo que es muy positivo para el pueblo, para San Adrián concretamente, porque todos necesitamos también saber de nuestros orígenes. Todos es algo que se busca, y que sin encontrarlos una persona no está completa del todo, por así decirlo, ¿no? Bien, y esta ha sido nuestra intención, por supuesto, con todos los amigos de la historia de San Adrián, quienes han recibido todo el apoyo y que actuamos siempre en total comunión, por así decirlo, ¿eh? Pues ante todo, darte las gracias por estar con nosotros y por compartir tu tiempo con nosotros, con Rebote FM. Y vamos a hablar un poquito de lo que va a ser tu charla o tu conferencia. Santiago, cuando hablamos de San Adrián, ¿hasta qué tiempo o hasta qué siglo nos remontamos? Bien, San Adrián como tal, pues aparece hace tiempo ya, pero realmente tiene antes de su nacimiento, como el nombre, hay unos orígenes que tampoco los podemos obviar, ni mucho menos. Entonces, ¿desde cuándo se puede hablar? Pues se puede hablar desde una época muy importante, o una era muy importante, son los romanos, ¿eh? Incluso antes también algo, pues por supuesto que tenemos que hablar también de lo que había antes de los romanos, aunque sea más que todo por centrarnos en dónde nos encontramos y sobre todo de dónde venimos y quiénes somos, ¿verdad? Eso es así como se... Pero en un principio es desde los romanos. ¿Y hasta cuándo? Pues esta primera charla, que hay que prepararla bien, la hemos dejado situada al principios del siglo XII, ¿eh? 1100 y pico, pues 1120 o 1110, no, 1110, mejor dicho. En la época medieval, baja, ¿no? En la época medieval, baja medieval, con la reina Urraca. Pero antes ha habido más cosas, es decir, esta reina Urraca, que parece aquí que es donde se centra todo el tema y que tantos trabajos se han hecho, hasta obras de teatros, por cierto, muy bonitas y muy bien, sí, porque es digno también de aplaudir todas estas iniciativas que se tienen. Aunque realmente poco a poco hay que ir viendo también y poner a cada una en su sitio. Lo que hay, cómo ha sido, etcétera. ¿Quiénes son? Porque no te creas que tampoco tenemos mucha idea de quién era doña Urraca, ¿eh? Que era reina, efectivamente. Pero antes hubo otra Urraca, efectivamente, también la hubo. En fin, es un poco todo que se va a hablar. En fin, es todo. Aparte, además, Santiago, perdón, además del aspecto histórico, ¿cuáles son los orígenes físicos? ¿Dónde podría ser el emplazamiento original? Sí, bueno, los orígenes físicos, mira, siempre si tú vas viendo dónde iba toda la población, pues aquí tenemos una zona en Navarra, en esta parte de aquí, que está muy bien delimitada, que son los escarpes de Elega, más que los escarpes de Elega. Y además vamos viendo que incluso tanto Andosilla, como San Adrián, como Azagra, como Milagro, ya vas viendo que están a esta parte, ¿no? Siempre de cara al suroeste, recibiendo prácticamente toda la luz, y con las defensas de estos escarpes, y sobre todo con una tierra feraz y un río más o menos domesticable, vamos a llamarle entre comillas, como puede ser el Ega. No tanto el Ebro, que era un río pues de mucho más caudal y mucho más difícil de manejar, lógicamente, de ponerlo. También ha habido asentamientos, pero donde más asentamientos ha habido en esta zona. Y de hecho, todos estos asentamientos catalogados que tiene el Príncipe de Viana están prácticamente, aunque hay también en otros sitios como pues en el Marinal, pero la mayoría están, pues lo que decimos, en la zona de la Glera, todo esto, hacia Andosilla o hacia Azagra, hacia el cementerio, todo ahí es donde hemos descubierto toda esta cerámica sigilata, o incluso luego ya medieval, que va subiendo hacia el pueblo, ¿eh? Es así. Entonces, físicamente, el emplazamiento, ¿dónde lo podías situar? El emplazamiento como tal, como
pueblo único, como un asentamiento que pudiésemos llamar esto de San Adrián, no existe, son varios asentamientos. Es decir, date cuenta que la población en aquel tiempo, vamos a ver, todo esto pertenecía a un terreno fuerte, grande, como puede ser el territorio de Dello, que decíamos nosotros a los navarros, de Dello, que era la parte que va entre Lega y el Ebro, es decir, nuestro pueblo sería, por así decirlo, el último, aunque también Azagra entra dentro de esa zona, y entraría del Ebro y el Ega entre los dos, es decir, ese triángulo prácticamente llegaría pues hasta Montejurra, por así decirlo. ¿Por qué se dice de Dello? Pues es un nombre netamente romano, es decir, eso viene de Degio, que sería su posesor, es decir, el posesor, el dueño de toda esta tierra, o administrador de toda esta tierra, y que muy posiblemente pues, fuera un general de unas guerras anteriores que le hubieran dado este tema, o sea, este nombre. Por eso es la tierra de Degio. Bien, ¿qué ocurría? Pues ahí había una serie de más que de poblaciones, emplazamientos, ¿no? Unos emplazamientos, bien dices tú, como unos emplazamientos, en los cuales en San Adrián pues había, pues ya te digo, han descubierto 6 o 8, más hemos descubierto porque, mira, hay aquí personas de San Adrián, concretamente uno que puedo citar, que es Carlos Viciano, que está descubriendo, y curiosamente tiene razón en lo que está descubriendo, más zonas. ¿Por qué? Es lógico, porque si estamos hablando de una labor agrícola, como teníamos, también habría una labor ganadera, que podía estar en otra zona, ¿verdad? Podía estar en el Marinal, podía estar en el monte, pero en lo nuestro, donde están asentados, es una zona agrícola. Y esa zona agrícola, lógicamente, no había tractores. ¿Y cómo se iba a hacer? Era todo de manera manual. Efectivamente. ¿Cómo era la gente? Pues la gente vivía en unas zonas, normalmente se llamaban pagos, de ahí viene el nombre de paganos, en el cual estaban pues viviendo, pues qué te voy a contar, pues 8 o 10 familias, con una cerca alrededor más que todo, para que no escaparan los pocos ganos que tendrían ahí para su sustento. Y entonces esto hacían una actuación, o sea, tenían una forma de trabajar que llamaban los peregrini. Peregrini, que viene de peregrinos. Nosotros peregrinos nos parece que es pues unos señores que se marchan de peregrinación, que está bien, sí. está bien, pero eso de que venía, peregrini viene del latín que significa peragrum, es decir, los que van avanzando por el campo. ¿Por qué? Pues porque cuando cultivaban una cierta zona durante un tiempo, 2 tiempos, debían de dejarla en barbecho y se trasladaban a otro sitio. Sí, para que esa zona se recuperase, se abonase efectivamente. Eso es. Con esta idea sobre los orígenes, Santiago, ¿desde cuándo has empezado a trabajar sobre ella? Bien, yo llevo bastante tiempo, pues porque ya algo hemos mirado sobre esto, sobre todo sobre el tema del monasterio, porque San Adrián surge de un monasterio, eso está claro, ¿eh? Aparte de todos estos asentamientos que te hemos dicho. Los asentamientos que había alrededor. Pero, como tal, ¿quién aglutina todos estos pueblos? ¿Quién los une? ¿O quién une a toda esta personal, a esta gente que necesitaban algunos? Pues es un monasterio. Y este monasterio, muy posiblemente, pues hacia final del siglo IV, es decir, hacia 390 o 400. ¿De dónde viene? Pues aquí tenemos ya que basarnos en lo que era el monachismo, dónde surge, dónde nace y cómo llega a España, ¿eh? Surge en Oriente, efectivamente. O sea, conocemos nosotros la historia de San Antón, y San Antón, sí, al que dedicamos las hogueras, sí, un santo tan querido por todos nosotros. Tan queridos y celebrados. Y que tiene una historia preciosa, por cierto, y además muy importante en nuestros orígenes. Pero, lógicamente, aquí el monaquismo en Occidente nace, sí, muy al principio también del siglo IV, con Eusebio de Vercelli y tal, que en Italia funda un asceterium, pero el padre del monaquismo occidente es San Martín de Tours. San Martín, el de la capa. Sí, que además es un santo que aquí en Navarra también está presente. Ahí está, por ahí va la cosa. Es decir, San Martín, ¿quién es? Bueno, ya se conocemos, no te va a dar la historia, pero más o menos sabéis que es un soldado, que sabéis también el episodio de la capa, que la parte a un mendigo, ese mendigo es Jesucristo, en fin. Hombre, en la historia pues hay mucha leyenda, hay mucha fantasía, pero el fondo es bueno. Y entonces este hombre que funda un monasterio en Ligugé, más o menos entre la frontera española y Poitiers, hacia por ahí la horizontal de Burdeos, para que me aclares un poco, sí. Y luego ya hace el Magnum Monasterio que lo hacen en Marmoutier, en Tours.
que hay donde es obispo y a la vez es el abad de ese monasterio. Te voy a decir una cosa. Este hombre que muere hacia el final, hacia el 380, me parece que muere, no tengo bien, lo tendría que mirar. El día de su entierro acudieron de los monasterios alrededor, date cuenta que el cadáver, bueno, murió en noviembre, lógicamente su fiesta, no es el día de noviembre, me parece que es. Sí. Bueno, pues acudieron 2.500 monjes, es decir, de todo a su alrededor. ¿Qué ocurre con esto? Esto, claro, el monje, que efectivamente su misión era apartarse del mundo, pero no de los hombres, lo cual significa que poco a poco iban evangelizando, predicando, llevando el mensaje de Jesucristo y de la fe católica a todos. Y entonces tienen una misión muy importante que es fundar monasterios, más que todo, en función de las personas que estaban ahí, de la gente, para y sobre todo pues para ayudarles, en fin, para evangelizarlas, para que se convirtieran y para llevar otro modo de vida que hasta entonces habían llevado. ¿Qué pasa? Llegan a San Adrián. ¿Por qué sabemos que llegan a San Adrián? Pues porque yo pienso, hombre, todo esto no te voy a decir que sea imaginación, pero también hay que tener intuición. Una cuestión es la imaginación, otra cuestión es la intuición. La imaginación es un peligro, es muy peligrosa. Te quería preguntar, toda la información que nos das o que vas a dar, son informaciones que han sido contrastadas, pero ¿de dónde las vamos a ver. Mira, contrastadas hay poco, porque hay muy poco escrito. Nosotros en nuestra familia tenemos muy pocos escritos, Tú, Javier, sabemos todo de tu familia, pero ¿hasta cuándo? Sí, hasta pero nada, vete, dos generaciones. Vete allá más y lo que te cuesta hacer, ¿no? Sí. Y sabes que cuesta mucho. Y existía la escritura. Y sabemos que posiblemente tú llegues hasta el año 1450, que es, o 1500, que es cuando empieza, y sobre todo a partir de Trento, que es cuando se obliga a todas las iglesias a llevar un registro. Sí. Entonces, bueno, 1500 puede ser, seguro, o 1530, que es Trento. Un poco antes, pues muy posiblemente también, pero ya más difícil. Y antes, prácticamente diría imposible. ¿En qué nos tenemos que basar? Pues mira, hay vestigios que son importantes. Hombre, surgen, entonces vamos a ver. Hay uno que es la toponimia, también muy importante. ¿Por qué se llama esas cosas aquí? Se llama un porqué, no ha venido un loco y ha puesto este nombre de aquí. Claro. Estamos. Esta zona donde se llama Almunicer, y este nombre lo dieron los musulmanes. Pero antes no había nada, pero sí que nos dice que hay un monasterio. ¿Desde cuándo? Pues no lo sabemos, pero yo pienso que muy posiblemente sea este siglo. ¿Y por qué? Pues mira, vamos encontrando poco a poco ciertas cosas, ciertas pistas, que digo que casi hay que cogerla con alfileres y ponerlos allá, pero que nos dicen bastante. Por ejemplo, los monjes cuando vienen buscando algo importante. Primero buscan una ciudad grande. ¿Cuál es la ciudad? La ciudad no es San Adrián, la ciudad es Calahorra. Estamos. Pero también buscan un emplazamiento que esté fuera, porque, insisto en lo que decían ellos, los monjes estos se apartaban del mundo. Vamos a que fuera Calahorra, con otra cosa, pero no de los hombres. Pero hay más. Buscan también un sitio en el cual puedan convivir, se pueda dejar el monasterio. El Raso de la Magdalena, vosotros que lo conocéis y conocemos todo el de San Adrián, ves que es un sitio muy apacible. Y el río Ega, lo mismo. También hay otra cosa que es muy importante. Yo me baso en San Martín porque en Marmoutier, donde ha hecho esto, de acuerdo que es el río Loira, que es muchísimo más grande que el Ebro y que lo junto, bueno, vamos. Pero también tiene su similitud. ¿Por qué? Porque también va por unos escarpes. Y en esos escarpes hay unas oquedades que se hicieron, como hay en San Adrián, las famosas cuevas de la Glera. ¿Y esas cuevas qué son? ¿Son viviendas? Todos dicen, ¿son viviendas de los moros? No, no son viviendas. No son viviendas porque cualquiera que lo vea allá verá que como profundidad prácticamente no tienen nada. Cero. Son muy poco, muy pequeñas, que tienen 1 metro, 1,5 metros. Hay quien podía vivir. Segundo, el acceso desde fuera es prácticamente imposible. Es muy difícil. Es muy difícil. ¿Qué iban a hacer allá? A base de sogas. ¿Y qué van a hacer ahí? Pero sin embargo sí que tienen una misión dentro del monasterio. ¿Cuál era la función? Eremos. ¿Qué significa los eremos? Los eremos serán esos lugares donde se retiraban los monjes, pues a hacer penitencia durante unos tiempos litúrgicos pues muy apropiados para ellos, como puede ser el Adviento, donde estamos en el tiempo que estamos actualmente, Adviento, Semana Santa y la Cuaresma.
Y entonces en ese tiempo la cuaresma, que eran los 40 años donde se retiró Jesucristo al desierto, porque eremo, pues viene de yermo, viene del desierto. Y entonces ahí estaban situados estas cuevas exclusivamente para eso. No pueden tener otra misión, ni de almacenamiento y mucho menos de viviendas. Es así. Luego hay otro tema. También, ¿por qué vienen ahí? Insisto, cerca de Calahorra, donde podían evangelizar bien. También los pagos que teníamos aquí, o los asentamientos estos, desde Milagro a un sitio. Pero también hay otro tema que nos ha chocado muchísimo y que nos abrió los ojos Carlos Viciano, que fue el siguiente, lo cual es también chocante. Siempre se buscaba para hacer para fundar un núcleo cristiano, llámese iglesia, llámese monasterio, se centraban en un sitio donde había antes otro culto pagano. Y ahora decimos, San se no ha habido nunca. Hombre, no ha habido nunca que no se nosotros conoce. sepamos o conocido. No se conoce. Pero claro, pero ahí yo hay una cuestión, y lo voy a decir esto lo vamos a hablar en la charla de ahora. Si tú te fijas te pones enfrente de la grela, donde están las cuevas, verás que hay dos barrancos. Uno de los barrancos, el de la izquierda, mirando enfrente a las cuevas, el de la izquierda es algo más pequeño, pero también hay un montículo de tierra y tal, que esto le llamaban antes el púlpito, lo cual tiene que ver, de cierta manera, con el monasterio, sí. Algo. ¿Por qué le llaman el púlpito? Pero se llamaba el púlpito. Eso ha llegado hasta nuestros días. Pero es que a mano derecha, Javier, existe un barranco que prácticamente sube hasta el monte, lo que llamamos el monte, y es un barranco precioso. Yo os invito a verlo porque por el centro discurre un riachuelo que lógicamente desemboca en el Ega. Está lleno de juncos, lleno de ciertas hierbas y tal, plantas y tal. Y abajo del todo había una pared que ha caído, y no hace mucho, recientemente. Y dentro de esa roca se ve que había también algunas cuevas naturales, pequeñas, una oquedad. Pero lo más curioso del todo es que este chico Carlos Viciano un día me dice a mí que ahí había unas piedras de sillería. Y a mí eso me extrañaba. Y yo fui a verlas, y efectivamente no las encontré. Con lo cual pensé, este tío la ha soñado, me quiere decir a mí cualquier cosa. Él me habló con tal firmeza de esto, que con otro compañero fuimos allá, y efectivamente no había muchas, pero te puedo hablar de media docena de piedras que son grandes, que lógicamente no existen ahí, ni son de ahí, y que estaban ahí. Que es lo que da a entender que te da pie que pudo haber ahí. Construcción, ¿no? Efectivamente, una pequeña construcción que pudo ser lo más normal que se suele llamar, pues es un infeo. ¿Y qué es un infeo? Pues un infeo es un templete donde se veneraban las ninfas. ¿Y por qué ahí? Pues porque la gente, bueno, más que ninfas eran náyades, pero igual, las náyades eran las ninfas de las agua dulce, del agua dulce. Que esto mismo tenemos en Alfaro, está el famoso ninfeo de Alfaro, que está en el río Alhama, ¿no? ¿Cómo se llama ese río? Sí, el Alhama, parece que es bien. El Alhama. El Alhama. Efectivamente. Entonces, más o menos podría ser así, con una cueva, también se daba culto a las ninfas y al dios Pan. ¿Y por qué este culto? Pues porque este culto era más bien un culto pues, de la gente sencilla. Lo que antes se llamaba un culto pagano. Un culto pagano. Y entonces, ¿qué pudo pasar con el monasterio? Con el monasterio, cuando vinieron aquí los monjes, pues, hombre, cristianizaron esto. Y es más, ese templo lo desmontaron y pudieron hacer una pequeña iglesia de piedra. Sí, de piedra. Porque los demás asentamientos que había para lo que eran las celdas, lo que fuera cualquier cosa, ¿qué era? Pues sería normalmente lo que teníamos. O bien con adobes, o bien con tantas piedras de yeso que tenemos ahí. Sí. Es lo normal. En aquellos tiempos no se hacían unas construcciones tan importantes como cuando vino ya las reformas de Cluny o de Cister, ¿no? Sí, entonces ya empezaban con edificaciones de piedra, pero ya fue otro tema. Sí. Mejor hechas. Y ya fue otro tema. Hablabas de Carlos Viciano. Quería preguntarte, ¿has contado con colaboradores para tu trabajo? Sí. Vamos a ver, yo he contado con colaboradores, yo te puedo decir, pues también para no meter la pata ni todo esto, porque digo, esto hay que cogerlo primero con mucho cariño, es tu pueblo. Primero con cariño y luego con seriedad. Con seriedad, con tranquilidad, con calma, cuesta mucho. Vas haciendo, es más, yo todo este trabajo que quedo yo lo dejo abierto. ¿Para qué? Para que me pueda decir uno, oye, Santiago, porque esto le pasa a todos los historiadores, has metido la pata.
Yo recuerdo solamente a este efecto un tema, bueno, insisto, contestando a la pregunta que me has hecho, sí, yo he cogido primero a unos historiadores muy buenos de La Rioja, de esta zona, que son Pilar Pascual y su marido, que es... lo diré, si no me sale ni el nombre, y es íntimo amigo mío, bueno, Rolita, unas personas que son de reconocida autoridad sobre todo este tema, muy reconocida autoridad, y todo esto hemos hablado, pues efectivamente hay otras cosas que me dicen, cuidado con esto porque tenemos que mirar algo más, se debe mirar. En bibliografía, pues hombre, pues escucha lo que tenemos, lo poco que tenemos. ¿Qué es lo que más me he basado? En la Edad Media, lo que estamos hablando, desde que se empiezan ya a escribir, tenemos que ir al archivo de la Catedral de Pamplona y al archivo de la Catedral de Calahorra, que aún no he podido ir. Pero el archivo de la Catedral de Calahorra comienza en el año 1054, cuando conquista esta ciudad García Sánchez III de Nájera. Ahí empieza ya tenemos ya todo el listado de los obispos y ya empieza a ver las colecciones diplomáticas. Sí. Y empieza a haber referencias. Y empieza a haber referencia. Anteriormente había en Navarra, pero en Navarra prácticamente también tenemos a partir del siglo X. Hay algunas, San Pedro de Usum, que es del siglo IX y tal, pero es muy poco. ¿Por qué? Porque cuando vinieron los musulmanes y cuando vinieron toda esta gente, ¿qué hacían? ¿Sabéis lo que hacían? Lo peor que podían hacer. Eso ha pasado siempre en todos los sitios. Destruir la historia. Para dejarte sin alma. Por eso digo yo que recuperar se ha hecho siempre, incluso actualmente también se está haciendo. También. Ahora, ¿por qué hace? Ahora empiezan a hacer con la historia. Pues no tenemos, ya tenemos ejemplos, no voy a citar nada, pero sabemos cómo pues nos desarrolla o nos dice la historia, pues todos los que tenemos nuestros vecinos o un poquito más allá también nuestros otros vecinos. Hablando con perspectiva, ¿tienes la intención de desarrollar este trabajo que estás haciendo? Por supuesto, es algo, primero, insisto, primero que te engancha, que es costoso. Date cuenta que yo había dejado de estudiar latín, bueno, yo di latín en mi tiempo y me gustaba, y bachiller y fui más, pero bueno, y me gustaba. Y ahora reencontrarme otra vez con ello, pues ha sido también casi una buena aventura. Lo cual no es que ella podido traducir pues 3 o 4 documentos, nada más, pero es algo que sí. Que es estimulante, ¿no? Es estimulante, efectivamente. Entonces, podemos decir que como colaboradores cuentas con Carlos Viciano. No, con Carlos Viciano para trabajos de campo, sí. Javier Martínez también, Javier Martínez Gutiérrez. Vamos a ver chicos de San Adrián, casado con Maricruz García Balsarte, perdón. ¿Sabes quién te digo, no? No, ahora no sé. No caes en este momento, bien, pero también. Con esto vamos haciendo trabajo de campo, que es muy importante. Y es buscar cada cosa, pues oye, ¿y esto qué es? Y nos parece que es algo y luego vamos allí y no es nada. Estamos. Sí. Pero lógicamente cualquiera, hay algo que encontramos, inmediatamente vamos a ver lo que es eso. Inmediatamente. Y hay que andar pues con cuidadico y, en fin, con pies de plomo, sobre todo, insisto, porque la imaginación la tienes que sujetar. Sí. Esto es un caballo desbocado y la tienes que sujetar. Eso pasa a todo el mundo. Porque si no, estás perdido. Es implícito al ser humano. La imaginación es lo primero que empieza a trabajar y luego todo eso que tú piensas lo tienes que refutar con datos y con pruebas. Efectivamente. Así es. Entonces esta va a ser la temática que vas a tratar. Esta es la temática y ya por fin. A una hora. Cuando efectivamente de aquí a una hora y ya estamos, pues porque se llama San Adrián y porque esto que también tiene su historia y por cierto preciosa. Y por qué pudo ser, pero en fin. Pues nada más, darte las gracias, Javier, por estar con nosotros y bueno, ya que estás, aprovechamos para comentar que tú vas a abrir estos 3 días sí. con esta charla, esta conferencia de Orígenes de San Adrián. Sí. Mañana viene Jesús Marco, que ha hecho un trabajo impresionante de verdad sobre el Marqués de San Adrián, que yo invito a todos de verdad que vengan y que realmente por muchos motivos, ¿quién era esta persona? ¿Quién era este personaje? Que lo tenemos, que conocemos de él, que la Plaza de la Magallón nos parece que es la casa de la Marichalá, que decimos la famosa casa de la Marichalá, que también era su casa donde vivía, pero sobre todo, bueno, esto no me puedo meter yo. Y el famoso cuadro de Goya, que es el cuadro que sabemos que este señor era de San Adrián y poco más sabemos. Y posiblemente además sea de los cuadros de Goya
entre los 5 primeros. O sea, es impresionante cómo es el cuadro. Es una, vamos, es una obra de arte Que auténtica. además ahora está cedido, está en Londres, en el museo. Está en Londres, correcto, en- correcto. en- sí, no sí, sé sí, ahora sí. en qué museo, pero el museo, uno de los importantes museos que hay en Londres, este cuadro de Francisco de Goya. Francisco de Goya Luciente, También sí. decir que para finalizar, el día 16 habrá un fin de fiesta. Creo que se ha debido anular por mucha pena, porque no han debido, bueno, ha habido Vale. una serie de problemas técnicos y parece que se va a posponer a enero. Esto te lo podría decir Luis Mari Portoles, porque acabo de enterarme yo, te lo digo un poco, te adelanto, en fin, pero esto el viernes no se va a hacer nada, de momento. No va a hacer nada porque, yo te digo, porque parece ser que ha habido ciertos problemas que, en fin, que ya dirán, pero vamos, no hay nada, se va a seguir haciendo, esto se pospondrá para enero. La Asociación de Amigos de la Historia, pese a todo, hace un trabajo constante. Se va haciendo trabajo y además lo que quisiéramos ya es hacer un paso cualitativo, que sería toda esta historia que hemos conocido, todo esto que estamos viendo, llevarlo sobre todo al colegio, al instituto, porque, Javier, los hijos nuestros, los que están allá, necesitan conocer sus orígenes, pero necesitan como el respirar. Y lo digo aquí, y te digo, porque si no, están perdidos. Siempre, Si quieren ser libres, siempre se ha dicho que si quieres saber quién eres, tienes que saber de dónde vienes. ¿de dónde vienes? Y hay una cuestión, mira, yo hay una frase, una frase sobre todo que está en el Palacio de la Diputación bueno, nuestra Diputación de Pamplona, El gobierno de Navarra. que era el gobierno de Navarra, que es el lema de los infantones teobanos, que aunque está en latín, y esto os va saliendo de la Biblia, que es pro libertate patria, gens libera estate. Es decir, si tú quieres ser libre y dar libertad a tu patria y vivir libre en tu patria, estate atento, estate de pie, estate atento. ¿Por qué? Porque si no conoces nuestros orígenes, cualquiera va a venir, necesitamos creer en algo, y cualquier individuo puede venir y engañarte, y podemos seguirle como borregos auténticos y dejar lo que debemos tener, lo más importante que tenemos, casi diría nuestra alma. No tanto como Casi, nuestra alma, casi. yo lo diría nuestra identidad, ¿no? Nuestra identidad, pero si no tienes identidad, estás perdido. Eso es. Bueno, Pues nada, simplemente darte las gracias por estar aquí. Vale. Y esperemos que la charla que vas a dar dentro de un rato Pues sí, estamos ya. te sea de lo más Bien. de lo más fructífera y vamos, que Yo, te Javier, salga bien. te invito también a que estés allá, si puedes. Nada más, aquí estoy viendo que lo hacéis muy bien, que tenéis unas instalaciones preciosas. No lo había visto, pero me gustan. Pues Vale. nos alegra. Nosotros también Sí. queremos, en cierta manera, preservar y tener uno de los puntos culturales dentro de nuestra villa, que nunca viene mal y siempre nos hace falta. Efectivamente, mira, el dar el tiempo y parte de tu vida para otros es la mejor manera de ganarlas. Es Pues así. muchas gracias, Santiago Esparza, miembro de la Asociación De amigos de la historia, de San Adrián. de San Adrián. De San Adrián. Y también, totalmente, tenemos buenas relaciones con los amigos de la historia de Calahorra.